los instintos mentales. Perdón, Oscar, el desmemoriado y poco atento de Juan se olvida de grabar. Bueno, ¿cómo hacemos esto? ¿Ya está? Ahí está. Bueno, ¿me escuchan bien? Bueno, entonces, si no conocemos estas herramientas, si no las conocemos, no sabemos cómo reaccionamos, no sabemos qué tipo de pensamientos tenemos, no sabemos qué tipo de emociones aparecen en las diferentes circunstancias de la vida, no sabemos si tenemos un cuerpo sano, saludable, fuerte, o tenemos un cuerpo débil, con debilidades importantes. Es muy difícil que podamos confrontar o enfrentarnos al conflicto de una manera clara y sin que el conflicto nos lleve por delante. Así que conocernos, pero conocernos de verdad, es fundamental, incluso para lo más básico de nuestra vida. Vamos a trabajar. ¿Cómo reaccionamos ante un jefe maltratador? ¿O cómo reaccionamos ante un jefe débil? ¿O cómo reaccionamos ante un compañero que no es un buen compañero? Todas estas circunstancias desarrollan pensamientos, desarrollan emociones y desarrollan actitudes físicas. Entonces, conocernos es muy importante, pero muy difícil. Muy importante, pero muy difícil. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a creer que esto es así, que esto no se puede cambiar, que esto no tiene solución. Bueno, no es cierto, tiene solución. Y la primera solución es conocernos. Entonces, no cambiarnos, sino conocernos. Conocernos no es lo mismo que cambiarnos. Cambiarnos es otro tema, que en realidad es algo más natural de lo que nosotros creemos. Creemos que cambiar es una especie de batalla descomunal con un montón de cosas que todo el tiempo nos están confundiendo, nos hacen creer que las cosas no se pueden. Cambiar es una cosa natural, lo que hablábamos la primera vez. El cambio es lo más natural que hay en la vida. Todo el tiempo, todo está cambiando. Todo el tiempo, todo está cambiando. Recuerdan que la charla pasada yo les decía que a partir de la meditación nos habíamos aquietado, estábamos tranquilos, estábamos escuchando, pero que en este mismo momento la Tierra sigue dando vueltas y sigue girando alrededor del Sol. Hay movimiento, hay cambio. Viene el frío, viene el calor. Entonces el cambio es lo más común que existe. Si nosotros caemos en el conflicto con el cambio, vamos a estar en conflicto casi toda la vida. Entonces, primer paso de los tres que vamos a charlar hoy. El primer paso es que conocernos es la primera parte de la práctica. Para cualquier persona que está meditando y que ve que la meditación tiene una esencia muy importante, la primera parte de la práctica es acostumbrarnos a la meditación, a estar sentados, a estar quietos, a estar cómodos, a poner la espalda recta, a no dejar que lo... Es todo un tema que es difícil. Después, ¿a qué hay que acostumbrarnos? Hay que acostumbrarnos a que no es esa la única parte, que hay otras cosas que hay que aprender con la práctica de la meditación, como es conocernos. Bueno, logré estar calmo, logré mantener la mente quieta. Bueno, a ver, me voy a mirar, me voy a observar y voy a ver qué hay en mi cuerpo, qué hay en mis emociones, qué hay en mis sentimientos, qué hay en mi mente, qué hay como un observador observa una pintura, como un observador observa una escultura. No la está cambiando, no la está queriendo modificar, simplemente la observa. Le puede gustar o le puede no gustar, pero no tiene importancia porque es una observación ecuánime, sin calificar. Esa es la forma de conocernos. Cuando nos queramos calificar y empezamos a decir que esto está bien o que esto está mal, automáticamente ya entramos en un conflicto, que es un conflicto con nosotros mismos y que
no tenemos ninguna herramienta para resolverlo. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, ese es el quid de la cuestión. Esta primera parte lleva mucho tiempo. No es algo que se puede hacer tan fácilmente en un mes, en un año. Lleva mucho tiempo, que requiere dos cualidades. Una, la perseverancia, y evitar creer en la perfección. La perseverancia y evitar creer en la perfección. Es decir, tengo que ser un gran meditador. Tengo que meditar perfectamente, porque si no medito perfectamente está mal. Esto está mal. Ser perseverante, meditar todos los días, si se puede, y luego no hay perfección. Hay días que meditamos mejor, hay días que meditamos peor. No importa. No importa si uno medita mejor, si estuvo más distraído, si se durmió, si le dolía la espalda y se acostó. No importa. Lo importante es que uno intente practicar y evitar todo concepto evaluativo. Esto estuvo bien, esto estuvo mal. Ningún concepto evaluativo. Simplemente practiquen como puedan. Practicar como puedan es un gran alivio y no la idea de que tengo que meditar en forma perfecta, porque eso no existe. No existe. Ya el otro día lo hablamos cuando hablamos en la primera charla, que la búsqueda de la perfección es otra de las grandes ilusiones, porque si no, pensaríamos que cuando lleguemos a la perfección ya no hay más nada. Qué sé yo, por ejemplo, uno podría preguntarse, bueno, muy bien, un alpinista llegó al Everest, a la cima del Everest. ¿Qué otro pico más alto hay? No hay. En la Tierra no hay un pico más alto. ¿Se acabó la vida de ese alpinista? Bueno, si él cree que se acabó su vida, dejó de ser alpinista. Entonces, porque el goce o el placer es subir, hacer el esfuerzo por subir. Llegar a la cima es una parte de subir. Entonces, no hay la meditación perfecta, el meditador perfecto. Hay meditación, punto, sin calificativos. Insisto, a veces meditamos mejor, a veces meditamos peor, eso no importa. Lo importante es que la perseverancia sea nuestro guía, que siempre tengamos presente que meditar todos los días, o si se puede todos los días, es mucho más importante que meditar, por ejemplo, mucho tiempo, 1 hora, 2 horas, o meditar una semana mucho, mucho y otra semana no meditar. Eso no sirve. Eso no sirve. Sirve la perseverancia. Todos los días, un poco, hasta que uno solo puede ir aumentando el tiempo de la meditación. De ese modo, conocernos se vuelve más natural. Si pueden, cuando meditan, tengan un cuaderno o una anotadora al lado y vayan anotando lo que descubren, lo que van viendo de sí mismos, no para cambiarlo, sino para tener conciencia de que eso está en nosotros. Y nada más. Eso es importante. Entonces, conocernos esta primera parte. A medida que nos vamos conociendo, sucede un hecho fundamental, que es que nos volvemos más conscientes. La conciencia empieza a despertar, empieza a salir de su ensueño, de su, ¿cómo diríamos? De su duermevela, ¿no? La conciencia está hecha como una especie de círculo vicioso. Todos los días hacemos lo mismo. Desayunamos inconscientemente, tomamos el colectivo inconscientemente o el auto, llegamos al trabajo y trabajamos inconscientemente, como una repetición constante de lo mismo. Entonces, empezamos a tomar conciencia. Tomar conciencia se parece mucho a despertar. Estamos como en un sueño y ahora estamos saliendo del sueño. Yo no sé si los comenté con ustedes la vez pasada, pero lo comento hoy. El Buda no se llamaba Buda, se llamaba Gautama, Siddhartha, Gautama. ¿Cuándo le dijeron Buda? Cuando él alcanzó la iluminación. ¿Qué quiere decir Buda? Quiere decir el despierto.
el despierto, no es el nombre de Buda. Entonces, Buda se llama Gautama y despertó. Bueno, eso nos pasa a todos. No es que le va a pasar solo a Buda y a nadie más. A todos nosotros nos pasa lo mismo si practicamos de la manera perseverante de la que hablábamos recién. Así que vamos despertando lentamente. ¿Y qué nos pasa cuando vamos despertando? Que nos empezamos a dar cuenta de lo inútil del conflicto, de lo absurdo del conflicto. Cualquier cosa que nos ocurra durante el día puede provocarnos una situación de conflicto. Si estoy consciente, puedo evitar caer en el conflicto y voy a ahorrarme muchas cosas. Voy a ahorrar mucha energía, voy a ahorrar emociones negativas que me van a intoxicar, me voy a ahorrar una cantidad de pensamientos enorme durante el día, porque lo voy a tener dando vueltas durante un día o dos. Entonces, me empiezo a dar cuenta que la situación es para entrar en el conflicto. El punto es que el conflicto, como decíamos la vez pasada, es una ilusión. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que es una ilusión? Algo muy importante, que es que el ser humano tiene una especie de narcisismo, diríamos, orgullo, que no le gusta perder. El ser humano cree que gana cosas y pierde cosas. Cree que si gana una discusión o se demuestra que tiene una verdad, es como que se pone orgulloso y siente que eso es muy importante. Entonces, esto de ganar y perder es una historia enorme. ¿Por qué? Porque casi todo el tiempo estamos en eso. En el plano político, en el plano económico, en el plano deportivo, en el plano sociológico, en donde quieran. Queremos tener razón. No queremos perder. No nos preguntamos qué es ganar o perder. No nos preguntamos. Y tenemos que empezar a preguntarnos qué significa ganar, qué significa perder. Si es que realmente esto ocurre. Si yo gano una discusión, gano simbólicamente. ¿Qué me pasa? Nada. Me siento orgulloso, me siento contento, me siento que le gané al otro. ¿Y qué agrega a mi riqueza? ¿Qué agrega a mi persona? ¿Cuánto mejor me hace? No sé, es difícil saberlo, porque ¿cuáles son nuestras riquezas? No hablo de las económicas, por supuesto. Ganar una discusión o tener la razón en algo no agrega nada, simplemente aumenta nuestro orgullo, nuestro narcisismo, diría yo en mi profesión. Pero nos sirve de algo eso, nos enriquece. Somos mejores personas. Al revés, perdimos la discusión, nos sentimos tristes, nos sentimos mal, sentimos que hemos perdido, que no somos buenos. Pero ¿de dónde sacamos esas cosas? De una creencia de que uno no tiene que perder, porque si tiene que perder, si pierde, se siente herido. Se siente herido. ¿Pero qué se siente herido? Se siente herido su orgullo. ¿Cómo se dice? Se siente herido su narcisismo. ¿Y de qué? ¿Cuánto mal nos puede hacer eso? ¿Cuánto desagrega a nuestras riquezas? Nada. No desagrega ni agrega nada. Ni ganar o perder una discusión o una situación de conflicto. No agrega nada. Entonces, vamos a poner una situación hipotética que le puede pasar a muchas personas. Estamos en la cola nos van a dar la vacuna. Estamos en la cola. Y resulta que vienen personas y se pasan. Se meten adelante, vienen recomendados por alguien. ¿Qué hacemos nosotros? Automáticamente pensamos que está mal, que no debería ser, que debería... Por ahí sí, por ahí no debería ser. El tema es que está sucediendo. Y si mi cabeza dice no debería ser, automáticamente ya estoy en conflicto. Ese conflicto que genera ira, enojo, tengo ganas de pelearme, tengo ganas de ir a discutir. ¿Voy a ganar algo? Probablemente no. Lo más probable es que lo único que gane sea sentirme enojado,
sentirme agobiado por la situación, estar como irritado, pero en realidad no gané nada, ni perdí nada. Me van a dar la vacuna, me voy a ir a mi casa, se terminó el problema. Tenemos que poder entender esto para poder darnos cuenta o tomar conciencia de no caer en el conflicto. No caer en el conflicto, para lo cual cada situación de la vida tiene una pequeña lección, sea cualquiera de las más comunes. No estamos hablando de las grandes cosas. No estamos hablando de las cosas más comunes, como la de la cola, como si nos dieron mal el vuelto, no sé, en el supermercado, lo que sea. El tema es, no entrar en el conflicto no significa no defenderse o no hacer un reclamo. La pregunta es en qué estado lo hago. Lo hago en un estado sacado, irritado, gritando como loco, y no debe ser, y esto. O simplemente pregunto, ¿pasó algo? ¿La cola se rompió? Pero tengo que estar tranquilo internamente, porque si no estoy tranquilo internamente, voy a ser como una especie de pantomima, pero no va a ser real. Entonces, lo primero que hay que tratar de entender es que nosotros tenemos muchas cosas para ganar no entrando en el conflicto, y muchas cosas por ganar saliendo del conflicto si hemos entrado. Muy bien, entonces, a medida que nos vamos conociendo, sabemos que hay ciertas situaciones que nos irritan, nos enojan, que hay ciertas situaciones que nos deprimen, nos dan tristeza, ciertas situaciones que nos dan miedo o terror, ciertas situaciones que nos ponen muy ansiosos. Son como categorías mentales y emocionales que van apareciendo en nuestra historia por diferentes causas. Entonces, hablamos de miedo, hablamos de angustia, hablamos de ansiedad, hablamos de terror o pánico. Y vamos a ver que esas categorías se producen en ciertas situaciones, muchas de las cuales son proyecciones y no son cosas que están pasando en este momento. Por ejemplo, ¿y si me agarro el COVID? La cabeza empieza a preguntarse esto, que me empieza a agarrar miedo. Miedo, ¿se acuerdan cuando al principio de la pandemia en edificios que maltrataban a médicos y a enfermeras que trabajaban en los hospitales? La gente tiene miedo y reacciona locamente. Pero la mente dice, si me agarro el COVID me voy a morir. Si me agarro el COVID, ¿qué me va a pasar? Ahora, pregunta, ¿estás cumpliendo con todas las reglas que te propusieron? Lavarte las manos, usar el barbijo, bueno, todo lo que ya sabemos. Si no, primero tratamos de conocernos nosotros, cómo estamos actuando nosotros. Pero ese miedo que proyecto, si me agarro el COVID, si me agarro el COVID, me agarro el COVID. O sea, es lo que es. Pero si yo empiezo antes a decir, ¿y si me agarro el COVID? La mente va a empezar a actuar. Va a empezar a estar más encerrado, va a salir cada vez menos, va a hacer cada vez menos cosas, cada vez se va a conectar menos. También pueden pasar otras cosas. Tengo miedo de quedarme sin trabajo. ¿Cuánta gente le pasó en esta época el miedo a quedarse sin trabajo? Muchísima gente. Pero muchísima gente no se quedó sin trabajo, pero también lo pensó y vivió días y días y meses asustado por quedarse sin trabajo. Todo eso son realidades, así puede pasar. Pero mientras no pasa, no pasa. Si estoy trabajando y tengo miedo de quedarme sin trabajo, lo más probable es que trabaje mal, que trabaje ansioso, que trabaje angustiado, que trabaje, y posiblemente voy a hacer mal mi trabajo. Hay que tener cuidado con las proyecciones mentales que nos llevan a creer cosas que pueden pasar. Nadie dice que no, pero si las
empezamos a pensar antes empezamos a sentirnos mal. Vamos a llegar al caso de que tengo COVID. Me agarré COVID, bueno, tengo los síntomas, llamo al médico, viene el médico. Sí, no, tengo síntomas, no tengo síntomas, me tengo que ir al hospital, no tengo que ir al hospital. La pregunta es, ¿qué hace mi mente? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Qué hace mi mente? ¿Cómo me estoy sintiendo? Estas dos frases, ¿qué hace mi mente? ¿Cómo me estoy sintiendo? En cualquier circunstancia es válida. Sea una circunstancia peligrosa, como tener COVID, o sea una circunstancia muy buena, como enamorarse o que le aumenten el sueldo o que consiguieron un mejor trabajo. Es lo mismo. ¿Qué estoy pensando? ¿Cómo me siento? ¿Qué dice mi mente y cómo me siento? Es muy importante. Yo tuve la oportunidad de atender a varias personas que tuvieron COVID y fuimos descubriendo una cosa, que es que las personas que no estaban tranquilas, que estaban muy ansiosas, estaban con mucha angustia y con mucho miedo, no ayudaban a la cura, no ayudaban a mejorarse, sino que el estrés que le provocaba como diluía las medidas que los médicos tomaban para ayudar a esa persona. Muchos médicos con los cuales consultamos nos dijeron eso. Mucha gente terminó muriendo por la ansiedad y por el miedo, porque es tan tenso, tanta ansiedad, gente que temblaba, pero se murió. O sea, quiero que se entienda que voy de extremo a extremo, ¿no? Una situación de mucho extremo, como la muerte o tener COVID, y una situación de poco importancia, se pasa alguien en la cola. Pero no son muy distintas. Seguimos siendo nosotros con nuestras reacciones y con nuestras actitudes. Entonces, pregunta, ¿cuánto me beneficia en riqueza interior no entrar en el conflicto? Enormemente. ¿Cuánto me perjudica entrar en el conflicto? Enormemente. Pregúntenle a cualquiera y ustedes mismos pueden hacerse la pregunta. Cuando yo discutí con alguien, no importa quién, cualquier persona, discutí fuerte, digamos, un tiempo. ¿Cómo me sentí después? Agotado, cansado, quiero quedarme en la cama, no quiero hacer nada. Estamos como debilitados, estamos como agobiados por una discusión. Tal vez una discusión sin sentido. Eso nos tendría que llamar la atención. Significa que hemos perdido nuestra energía. Hemos perdido nuestra energía. Ahí tenemos un dato importante. Ahí perdimos algo, que es nuestra vitalidad. Nuestra vitalidad. Hay un montón de gente que, por ejemplo, se siente débil, como que tiene una cierta astenia, y que va al médico, se hace los estudios, y no tiene anemia. No tiene anemia, no tiene falta de glóbulos rojos, tiene la buena cantidad de hierro, tiene el potasio necesario, el sodio necesario, está todo bien. Sin embargo, se siente cansado, se siente que tiene poca fuerza, quiere dormir mucho. Eso significa que tiene poca fuerza vital o tiene poca energía vital. Esa falta de energía vital tiene mucho que ver con nuestra forma de vida, no nuestra forma de vida solamente si nos alimentamos, si hacemos ejercicio, no. ¿Qué forma de vida en la cabeza y en los que sentimos? Es decir, cómo sentimos y cómo pensamos. Una discusión, una pelea, un conflicto nos desvitaliza, nos quita vitalidad. Un bienestar, una persona tranquila, una persona que comprende lo que sucede, no se desvitaliza nunca. Siempre está vital, tiene buenas defensas, rechaza las bacterias, es decir, etcétera, etcétera. El conflicto o se entra y se sale, o se entra y no se sale. ¿Qué quiere decir que no se sale? Quiere decir que continúa después en la cabeza nuestra, en nuestras emociones. Fíjense ustedes el tiempo que podemos pasar en un conflicto. Estuvo el conflicto, duró 5 minutos, 10 minutos, 15. Pero después seguimos pensando. Se lo contamos a otra persona. Vos sabés lo que me pasó en la cola, que esto, y lo contamos enojado y con irritabilidad, y seguimos dándole vuelta a la cabeza. Y seguimos estando en el conflicto, porque entonces
seguimos repitiendo el conflicto en nuestra cabeza. A 1, 2, 3 personas. Nos pasamos un día en el conflicto. Y el conflicto duró 10 minutos y es de menor importancia. Entonces uno se tiene que preguntar, ¿pero qué hice yo en esto? ¿Por qué hice esto? Porque estoy perdido en el sentido de que no tomo conciencia de la realidad de lo que significa entrar en el conflicto. Si el mundo no estuviese con conflicto, diríamos, habría paz. Digo, no habría guerra, porque que haya una guerra es solo de locos. O sea, el ser humano que tiene 10.000 años, 20.000 años, 50.000 años, no importa los años que tenga, se la pasó de guerra en guerra. ¿Resolvió algo? No, porque hoy seguimos en guerra. O sea, si hubiésemos resuelto algo con la guerra, entonces no habría más guerra. Pero no resolvimos nada, ni con la Segunda Guerra Mundial, donde hubo 60 millones de muertos. Y entraron en guerra no sé cuántos países. Lo que quiero decir es que las grandes guerras y las pequeñas guerras cotidianas nuestras tienen mucha importancia en el sentido de cómo aprovechamos nuestra vida. ¿Qué es aprovechar nuestra vida? Aprovechar nuestra vida significa adquirir experiencias, ser más sabios, tener un mejor nivel de comprensión. El tiempo que nos toque vivir, lo vamos a vivir mucho mejor si tomamos conciencia, si tenemos más sabiduría, si tenemos más comprensión. Y esa comprensión es clave en el sentido de eliminar los conflictos, entre comillas, evitar la mayor cantidad de conflictos posible. Hablo de los conflictos naturales, de los conflictos diarios. Por ejemplo, vamos a hacer un pequeño chiste, pero un pequeño chiste que todos lo hemos vivido. Un amigo le dice a otro, yo tengo una gana de comer pastas, ¿vamos a comer pastas? Vamos. Bueno, van a un lugar a comer pastas, se la pasan hablando. Cuando terminó de comer la pasta, si alguien estuviese consciente de lo que está pasando, le preguntaría, che, ¿te gustó la pasta? Sí, estaba buenísima. ¿Cómo es? ¿Me contás? Y se van a quedar muy asombrados de saber que en realidad no estuvo gustando la pasta, que estuvo hablando con el otro, que estuvieron hablando de 40 cosas, que comieron la pasta inconscientemente y que no se dieron cuenta de si le gustaba realmente o no le gustaba realmente. Entonces, ¿cómo comió la pasta? Con la memoria. ¿Qué quiere decir con la memoria? Que comió tantas veces pasta que ya tiene un recuerdo de cómo es la pasta. Entonces, como tiene un recuerdo de cómo es la pasta, le contesta con el recuerdo, no con lo que vivió hace media hora. Todo esto lo hacemos todos los días, cuando desayunamos, cuando tomamos el mate, cuando comemos una tostada y estamos poniéndole un poco de queso, de manteca a la tostada. Estamos pensando en que esto, que aquello, que lo de más allá, que tengo que ir acá, que tomo. No disfrutamos las cosas que tenemos para disfrutar. Y estamos buscando las cosas para disfrutar afuera. Entonces, primer cosa es, no hay repetición. La repetición está en nuestra cabeza. Hay una cotidianeidad en la cual estamos medio dormidos y no nos damos cuenta de disfrutar lo que la vida es, lo que la vida tiene. La vida no tiene más cosas de las que tiene. La vida no tiene más cosas de las que tiene. Aunque muchos de nosotros dicen, ¿cómo me gustaría viajar? ¿Cómo me gustaría hacer un crucero? ¿Cómo me gustaría ir a Europa? ¿Cómo me gustaría? Está bien. Están ahí, uno toma un avión y va. Pero puede ser que no pueda. Ese no poder no es un problema. Es un problema en nuestra cabeza de comprender que no tenemos los recursos para hacerlo. ¿Está bien o está mal? No. Ni está bien ni está mal. Es parte de la vida. Hay personas que viajan todo el tiempo por trabajo y un día dicen, estoy harto de viajar, no, quiero quedarme en un lugar, no quiero hacer más nada. Bueno, a cada uno le toca lo que le toca. ¿Alguien es responsable? Nadie sabe de qué es responsable. La vez pasada, cuando charlábamos,
yo les decía, nosotros nacimos en Argentina. ¿Quién no se pregunta por qué no habré nacido en Finlandia, por qué no habré nacido en Noruega? Y sí, bueno, pero nacimos acá. Es un hecho consumado. Entrar en conflicto con eso es un absurdo, no tiene sentido. Vuelvo entonces al punto. Si entramos en un conflicto y nos dimos cuenta, vamos a ser claros. Hagamos silencio, aceptemos lo que dice el otro, simplemente, y desactivemos el conflicto. Va a ser muy útil para ustedes y va a ser muy útil para el otro, aunque el otro no se dé cuenta. Voy a precisar. El conflicto, estoy en el conflicto, me doy cuenta que estoy en el conflicto, me doy cuenta que es un círculo vicioso, damos vuelta y damos vuelta y damos vuelta y damos vuelta y damos vuelta, pero no vamos a ningún lugar. Seguir en ese conflicto no tiene sentido. Entonces, si me doy cuenta, empiezo a hacer silencio. No digo más nada, hago silencio, no importa si el otro cree que ganó o no ganó. Lo que importa es que nosotros nos demos cuenta que ese conflicto no nos lleva a ningún lado, no trae ninguna solución a nada. Hago silencio, conservo mi energía, me sonrío. Sí, es posible que tengas razón, sí, por ahí yo no lo pensé bien. Ya está, terminamos el conflicto. El otro se va a ir con la creencia de que sí o que no, y nosotros nos vamos a quedar con nuestra idea, porque el otro no va a cambiar su idea, porque por eso hay conflictos, porque el otro no cambia lo que piensa, y nosotros tampoco. ¿Qué importancia puede tener quién tiene la razón, no sé, en el fútbol? Es una locura. ¿Quién tiene la razón? Nadie. Yo a veces le decía a Juan o a Silvia, a los compañeros, si ustedes ven un programa de deporte donde están periodistas, 4 o 5 periodistas que hablan, es como un circo. Dicen todas cosas relativas. Si hubiese jugado fulano, si en lugar de hacer esto hubieran hecho lo otro, si para el próximo partido... ¿De qué están hablando? De nada. O sea, no están hablando de nada, porque nada de lo que dicen está ocurriendo, ni ocurrió. Por lo tanto, no pueden probar, nadie puede probar que si hubiese hecho tal cosa o hubiesen hecho tal otra, no hubiesen perdido. Nadie lo puede probar. Y tampoco nadie puede probar que si para el próximo partido hacen otra cosa, van a ganar. No lo pueden probar nadie. No, es una palabrerío inútil que no nos sirve para nada. Entonces, tomar conciencia de estas cosas y poner nuestro granito de arena cuando es posible y hay aceptación, eso es muy válido. Eso es muy válido. Ahora, ¿qué significa poner nuestro granito de arena? Nosotros no colarnos. Nosotros respetar el lugar. Nosotros. Empecemos por nosotros. Entonces, respeto el lugar, no entro en el conflicto, trato de comprender que el conflicto es absurdo, que no tiene ningún sentido ni ganar ni perder ninguna discusión sobre nada. Y en realidad me pregunto, ¿cómo estoy aprovechando mi vida? ¿Cómo la estoy aprovechando? Si realmente la estoy aprovechando, entonces la pregunta que va a surgir es, pero en definitiva, ¿cuál es el propósito de la vida? ¿Para qué estamos en esta tierra? ¿Para qué estamos viviendo? Bueno, la pregunta del millón. ¿Quién nos ha hecho esta pregunta? ¿Hay una respuesta inmediata? No sabemos. Hay teorías espirituales, teorías científicas. Unos dicen que el universo nació con el Big Bang y hace 14.000 millones de años. Otros dicen que Dios creó la vida, todo en 7 días. Hay teorías. ¿Están probadas? Relativamente. El Big Bang, en teoría, está probado. En teoría. ¿Qué significa esto? Significa que van descubriendo cosas, los científicos, que hay como ciertas dudas. ¿Hubo un solo Big Bang o hubo miles de Big Bang?
¿Qué es un agujero negro? Nadie lo sabe. Nadie entró nunca a un agujero negro, así que no se sabe. Entonces, el objetivo de la vida, nadie sabe el objetivo de la vida, o por qué existió el Big Bang, o por qué Dios hizo el universo y nos creó a nosotros. Si Adán y Eva existió o no existió, quiénes fueron, no sabemos. Son todas teorías, probadas ninguna, o sea, probadas absolutamente ninguna. Otras no son producto de pruebas, son producto de fe. Bueno, si alguien tiene fe y dice, bueno, Dios creó el universo, bárbaro, Dios creó el universo. ¿Qué voy a discutir? ¿Voy a entrar en conflicto con alguien? Supongamos yo soy un científico y alguien me dice, Dios creó el universo. No, mirá, el universo se creó a partir del Big Bang. No, eso no, porque ahí ya hay que hacerse en silencio, no se discute más. Porque el otro tiene su fe, y esa fe es lo que sostiene el propósito de su vida. Por ejemplo, una persona que cree en Dios y cree que Dios tiene cosas que realizar y cosas que no realizar. No tiene que robar, no tiene que esto, no tiene que hacer lo otro, tiene un montón de cosas que hacer. La pregunta es, ¿las hace? Bueno, lo más impresionante es que el 90% de la gente que cree, que tiene fe, no cumple con lo que está enseñado, o lo que enseñó Cristo, o Jesús, como lo quieran llamar. ¿Por qué? Porque es muy difícil. No porque no quiera, porque es muy difícil. Tan difícil como aprender a meditar tanto tiempo hasta alcanzar un día la iluminación. Entonces, que una persona se queda con su fe y otra persona se queda con su ciencia. Y a medida que se van descubriendo cosas, se irán amalgamando. Ahora, discutir quién tiene razón es realmente delirante, o sea, es un absurdo. Es tan absurdo que han pasado 2000 años, o 2000 y pico de años, y aún discuten las personas con fe o de fe y las personas que no la tienen. Discuten sobre algo que no se puede probar. Vuelvo al punto. Entonces, discutir es tener razón. ¿Qué importa? La pregunta es, ¿cómo aprovecho mi vida? ¿Cuál es el objetivo de mi vida? El objetivo de mi vida son, por ejemplo, mis principios. ¿Tengo principios? ¿Qué principios tengo? Por ejemplo, ¿existen las mentiras piadosas? ¿Qué es una mentira piadosa? Pero no me van a decir que no escucharon nunca esto, sí, seguro. Mentiras piadosas de decir, bueno, le miento a esta persona para que esta persona no se ponga mal. Es como que un médico le diga una mentira piadosa a una persona que tiene una enfermedad y que, pobrecito que va a sufrir. El médico va a seguir siendo crudo para nosotros o realista. Mira, tiene tal problema. Es una cosa importante. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Pero la mentira piadosa es algo que inventa el hombre para zafar, como decimos nosotros. Inventamos para zafar. Pero sigue siendo la mentira. Esto es muy, muy importante. Tenemos cosas que son nuestros valores, nuestros principios, que son nuestro modelo, que son hacia dónde vamos. No importa el tiempo que vivamos, 60, 70, 80, 90, 100 años, dentro de muy poco tiempo vamos a vivir 100 años como nada, porque la ciencia va descubriendo cosas que van prolongando la vida. Entonces, la pregunta entonces es, ¿yo tengo claro cuál es mi camino? ¿Qué quiero hacer en la vida? ¿Cómo me quiero enriquecer? ¿Cuáles son mis principios? ¿Y cómo hago para ir lográndolos sin entrar en conflicto? Por eso, primero estoy yo, primero me tengo que revisar yo. ¿Se acuerdan? ¿Qué sé yo? El sermón de la montaña, cuando a Jesús le preguntan cómo castigar al transgresor. Él le grita, hipócrita. Está escrito en la Biblia esta palabra, hipócrita le grita. Primero saca la viga de tu ojo y después mira la paja en el ojo ajeno. ¡Wow! ¿Qué está diciendo? Primero mirate vos.
Mirate cómo estás vos, cómo sos vos, cuántas cosas tenés para ir caminando y dejá que el otro vaya en lo posible haciendo su vida. Si el otro viene y te pregunta, che, Silvia, escúchame, mirá, yo te quiero consultar, no estoy muy claro, tal cosa o tal otra. Siempre tengan el cuidado de preguntar, ¿estás seguro que querés una respuesta? Porque puede ser que la respuesta que yo te dé no te guste, o va a ser de acuerdo a mis principios, no van a ser de acuerdo a tus principios. Yo por ahí te puedo ayudar, pero por ahí te puedo no. Pero te lo dejo a vos, te lo planteo para que vos decidas. Después no te podés enojar porque yo ya te avisé que yo tengo mis propios principios y que el consejo que te puedo dar se va a basar en lo que yo pienso, no en lo que vos pensás. Entonces, preguntarse diariamente cuáles son los objetivos, qué principios tengo, qué riquezas puedo ir logrando en medida que voy caminando, sin ir a lo grandes y qué sé yo, no sé cuál es el propósito de Dios o del Big Bang o qué pasa después de la muerte, la verdad es que nadie lo sabe. Hacerse todo eso de filosofía. Está bien, la filosofía está buena, es entretenida, se lee a Hegel, a Kierkegaard, a Kant, es muy entretenida, pero solo sirven para hacernos preguntas. No es para tener un rumbo, para hacernos preguntas. Hay una, qué sé yo, por ejemplo, una pregunta que es muy interesante, ¿no? Que es, ¿de dónde salió el diablo? Si nosotros leemos la Biblia, en la creación, Dios creó el universo en 7 días. Y cada día fue creando una cosa. Un primer día creó esto, segundo día creó esto. En ningún día está creado el diablo. O sea, el diablo no está en la creación. Sin embargo, nosotros, el ser humano, pone al diablo en un mismo nivel de poder que Dios. ¿Cómo puede ser? O sea, hablo de la gente de fe, hablo de las personas que tienen fe en Dios, en la creación, en Jesús, y que le ponen al diablo un lugar enorme que le discute el poder a Dios. Bueno, en definitiva, Dios no, el diablo no fue creado por Dios. ¿Quién lo creó? ¿De dónde nació? El famoso cuento del ángel caído, ¿no? El famoso cuento del ángel Lucifer. ¡Wow! Pero lo que digo es que esto es solamente para las cosas de fe. Y preguntárselas, no dejarlas pasar. Y empezar a tomar conciencia de que el conflicto es absolutamente un absurdo que se basa en cosas completamente irreales, como dijimos la primera vez, y que hoy les di herramientas para que no entren en el conflicto y que, si se dieron cuenta que entraron en el conflicto, salgan. Porque tienen mucho que perder en el conflicto y tienen mucho que ganar si no entran en el conflicto. Y ocuparse mucho más de nosotros mismos y también de nuestro camino en la vida. ¿Cuál es lo que me interesa, lo que es lo que me gusta, cuáles son los principios, cuáles son las ideas que iluminan mi vida? Y ir por ahí. Y con eso ya es suficiente. Es suficiente. No hay más. No hay más. Nadie sabe si existe el paraíso, nadie sabe si existe el infierno, nadie sabe si existe el Devachán. Los libros dicen eso, está todo bien, pero por ahora yo no lo sé y ninguno de ustedes lo sabe. Lo que digo es, vivamos hoy estando conscientes de nosotros mismos, enriqueciéndonos nosotros mismos y caminando por el camino de nuestros valores, de nuestros principios. Lo demás es mucho bla, bla, bla y sin sentido. Bueno, me parece que me fui de hora, ¿no? No sé qué hora es. Dejo el panel abierto. Son las 9 y moneditas, pero hay tiempo, creo que vale Sí, un vale. tiempito para preguntas. Dejo para que me hagan todas las preguntas que quieran, no se sientan inhibidos, digan lo que quieran preguntar, está todo bien. Yo estoy con tiempo para responder las preguntas. Así que las preguntas que quieran las escucho.
¿No hay preguntas? Qué bueno. Bueno, entendieron entonces. Pero no tengan temor, por favor. Fue muy claro. Bueno, me alegro mucho, me alegro mucho. Este, eh, lo que por ahí podemos hacer, Juan, Silvia, es que la gente que participa de las charlas pregunte si quiere que haya más charlas, qué temas les parece interesante, que aporten ideas para charlar. Yo no tengo problema. ¿Qué les parece? Si les parece bien 2 charlas mensuales o no, o una estaría bien, porque 2 es mucho, qué sé yo. Lo dejo que ustedes lo charlen, lo manejen, lo vayan pensando, y cuando más o menos llegaron a un punto, me avisan y yo feliz de poder darles algunas ideas y ayudar en algo. Sí, creo que es importante, sobre todo para quienes enganchamos con la frecuencia esta de todos los días, de lunes a viernes. Si estamos atentos o conscientes, ¿no? Un poco lo que hoy dijiste, Oscar, todo lo que vos estás transmitiendo en las charlas tiene que ver con la práctica que venimos haciendo, con la práctica formal. Y bueno, cada tanto nos vamos preguntando, vamos compartiendo y realmente se van viendo los resultados. Es importante o es valioso también contar un poco esto, porque bueno, es como nos decís, ¿no? Que nos permite vivir la vida que realmente tenemos que vivir, y es así de simple. Siempre decimos esto de que la meditación no es algo místico, o sea, lo que estamos trabajando precisamente en nuestras prácticas es un poco esto de soltar el control, de que no tengo que ser el meditador perfecto, o sea, salir del rol de meditador y poder trasladar esto a la vida cotidiana, ¿no? A cada momento, que lo más importante es esto, el estar atento y bueno, y lo valioso de poder conjugar esto, ¿no? De la práctica que estamos haciendo diariamente de media hora con las charlas, con el aporte que nos puedas dar vos, como nos van a ir dando también otros profesionales, un poco en esto que hoy dijiste también, ¿no? Lo importante de conocernos, esto de soltar el control, de salir de los roles y conocernos, y salir un poco del deber ser, y realmente, bueno, lo que estamos trabajando es el estado natural del ser, tratando de dejar todo afuera y conectar con esto, con el estado natural del ser y poder trasladarlo. Entonces, me parece buenísimo esto de que también ayer, por ejemplo, lo que habíamos propuesto era que se anotaran preguntas de la vida cotidiana, situaciones. Entonces, un poco lo que vos nos estás proponiendo también, bueno, lo ampliamos así, ¿no? En esto de esta práctica diaria que estamos haciendo, ir observándonos, disponiéndonos a observarnos, y lo que surja de esa observación, que es natural, también creo que va a ser, nos va a dar tema para compartir, para charlar y poder trabajarlo desde distintos enfoques, que vos nos puedas aportar desde tu profesión. Hay algo interesante que decís, que me decís que estuvieron charlando, que tiene que ver con el control. Es un tema que podríamos algún día charlarlo, porque el tema del control está muy asociado a lo que venimos charlando en estos días, y entender la falacia del control, entender que el control no es posible en absolutamente nada. O sea, ninguna cosa es controlable como nosotros creemos que podemos. Eso se puede anotar ahí, por ahí dejarlo anotado en algún lugar, y cuando dé, se puede charlar sobre ese tema. Sí, 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 por eso me parece interesante esto, ¿no? Precisamente por la conjugación que hay, y que obviamente no está preparado, las charlas,
el contenido de la charla con lo que venimos practicando. Realmente esto, sin vergüenza, como decís, desde esa observación, desde el conocernos, lo que vaya surgiendo, porque lo más tonto que nos pueda parecer, lo mínimo que nos pueda parecer, bueno, es parte, creo, de soltar ese control, de salir de esos roles, y entonces poder vivir, no pretender luchar por llegar a ese estado de paz, de silencio, de armonía, y realmente transitarlo, tener herramientas para que, aunque sea pequeños ratitos del día, lo podamos experimentar, que es real, que es lo que sucede adentro, y un poco es el propósito de estos encuentros diarios, de esta media hora, que también es lo que decías al principio, ¿no? Es más importante pequeños todos los días que no largos y extensos, ¿no? Como muchas veces Esporádicos. está claro. Entonces, bueno, un poco esto también. Buenísimo. Bueno, Y bueno, y entonces, volver, no, perdón, entonces, volver a... no, algo que también, estoy un poco densa yo en los encuentros diciéndoles, pero que se los digo al grupo, que no es un grupo cerrado, es un grupo abierto, y que lo que estamos haciendo es que tiene que ver con el autoconocimiento, que lo vamos, cada uno lo vamos a irradiar, a expandir, que lo abramos, porque el propósito es que cada vez más podamos, más personas, tener esta oportunidad de llegar a ese estado natural y poder experimentar, que es tan simple y tan complicado como esto, como tratar de vivir lo más atento y consciente posible durante el día. El Entonces, único grupo cerrado es la humanidad. Todo lo demás está abierto. La humanidad, hasta ahora los extraterrestres no aparecieron, no, por lo menos yo no los conozco. No hay opiniones en contrario. Podemos discutir largo sobre eso. Bueno, está muy bien. pero Les mando un bueno, abrazo a todos. pero esto, aprovechemos Sí, sí. que es valioso, que también tenemos la posibilidad de hacerlo todos los días, de que bueno, algunos podemos un día, a veces podemos 2, a veces podemos los 5 días, pero eso mínimo que podemos es súper valioso, súper valioso. Así que gracias a todos por estar, por lo que cada uno aportamos, y esto, no tengamos vergüenza, preguntemos, compartamos, porque estamos todos en la misma y Estamos todos en estamos el mismo lugar. trabajando. ¿Eh? Que estamos todos en el mismo lugar. Les mando un abrazo a todos. Vayan avisándome con el tiempo. Muchas gracias. Les mando un abrazo. Un abrazo. Gracias. Bueno, Gracias. y un gran abrazo a todos y nos vemos el lunes. El lunes. El lunes. Lunes a Bueno, las 6. Salud. Buen gracias. fin Un abrazo de. grande a todos. Gracias, Todos. gracias. Chao. Chao.